Suscríbete a nuestro canal TVC Play y activa las notificaciones. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Día Político, hoy 17 de septiembre del año 2020. Hoy en Honduras se conmemora el Día del Maestro y quiero felicitar a todos los maestros hondureños, especialmente a los maestros de mi familia. Son bastante los maestros. Un saludo a cada uno de ellos, pues que la pasen bien o que la hayan pasado muy bien en compañía de sus familiares. Hoy tenemos de invitado especial a don Efraín Arribillaga. Él fue exdiputado del Congreso Nacional de la República, obtuvo diferentes cargos en el Congreso Nacional, diferentes cargos políticos, es analista político hoy en nuestro país. ¿Qué tal, don Efraín? Un gusto saludarle. Muchas gracias por la invitación y felicidades a todos los maestros del país. Vamos a conocer el panorama político, cómo está el panorama político de Efraín y de igual forma sus aportes en la política, en la sociedad, ¿cuáles han sido? Bueno, mire, yo inicié mi carrera política en 1972 cuando ingresé al Partido Demócrata Cristiano de Honduras. Y mi primera incursión efectiva fue en las elecciones de 1981 cuando fui postulado para candidato a diputado por Francisco Morazán, del cual salí electo y formé parte del Congreso de 1982 a 1986 y después otra vez un periodo hasta 1990. En 1989 pues fui candidato presidencial de la Democracia Cristiana en ese año. Debo decir que fui el primer diputado de la Democracia Cristiana en 1982, en un congreso que eran 82 diputados. Posteriormente, de 1991 al 96, pues fui también diputado por primera vez también de la Democracia Cristiana al Parlamento Centroamericano y ahí fui presidente de la Comisión de Derechos Humanos y formé un grupo político llamado Alternativa Democrática con diputados de El Salvador y de Guatemala. ¿Cuál es? Igualmente fui presidente del Partido Demócrata Cristiano de 1984 a 1986. Vemos bastante recorrido en su carrera política, don Efraín. Cuéntenos, ¿cuál es la diferencia entre este Congreso Nacional que estamos viviendo actualmente con el que usted estuvo? Sí, mire, siempre son difíciles las comparaciones. Claro, son otros tiempos, ¿no? Pero siento que al menos yo puedo hablar por mi experiencia en el Congreso durante la tuve, digamos, 8 años. Y debo decir que, bueno, algunas prácticas son similares, ¿verdad? A mí me tocó, por supuesto, ser un partido minoritario donde también había aplanadoras, ¿no? Muchas iniciativas mías, pues, no eran tomadas en consideración cuando tocábamos temas tan importantes en aquel momento, como el tema de los derechos humanos, las desapariciones forzosas, la presencia de tropas extranjeras en el territorio nacional. Pero creo que había de alguna manera bastante seriedad con que se trataban los asuntos dentro del Congreso Nacional. Si bien no había una total tolerancia, había por lo menos un nivel de respeto suficiente como para poder, digamos, entendernos y poder realmente participar. Yo tenía la oportunidad de participar, claro, nada de lo que yo presentaba pasaba, ¿verdad? Las únicas iniciativas en realidad que lograron durante yo estuve en el Congreso fue el pago del aguinaldo del séptimo día, que fue una de mis iniciativas que presenté en 1982, y después una iniciativa en 1987 que creó todo el sistema de parques nacionales y reservas biológicas en el país. Pero bueno, son eso. Entonces yo creo que la diferencia fundamental es la seriedad, la tolerancia, la capacidad de diálogo. Creo que existió capacidad de diálogo, por ejemplo, en la crisis política de 1985 prevaleció el diálogo, el consenso, se llegaron a acuerdos aún con las diferencias y se permitió superar una crisis política que se tenía alrededor de sobre todo la crisis interna dentro del Partido Liberal, por la búsqueda en aquel entonces del presidente Suazo Córdoba de convocar a una constituyente y continuar en el poder. Y eso generó un conflicto político que al final fue resuelto mediante un acuerdo político
en mayo de 1985. Yo tuve la oportunidad de participar, digamos, en esos acuerdos como representando la democracia cristiana, en aquel entonces con el doctor Hernán Corrales Padilla. Como así lo hicieron la clase política hondureña reunida en las instalaciones de la Fuerza Aérea con la mediación del movimiento obrero sindical y campesino de Honduras, que en ese tiempo tenían una incidencia don Efraín, en la sociedad hondureña. Don Efraín, sí. Entonces desde antes han habido alianzas, han habido acuerdos, la poca participación o que le han dado a los partidos emergentes de nuestro país, ¿siempre ha existido entonces esto, don Efraín? Mire, sí, históricamente los dos grandes partidos en ese entonces, Partido Nacional y Partido Liberal, siempre se han logrado entender entre ellos y han tenido pactos que no son pactos de unidad, pero por ejemplo, digamos en 1985 se logró un acuerdo entre ellos, se distribuyeron las posiciones en el Congreso Nacional, en la Corte Suprema de Justicia y la integración parcial del gobierno. Y eso ha sucedido a lo largo de la historia del país. Nosotros en algún momento, los partidos Pino y Democracia Cristiana, contribuimos a la estabilidad del país, aunque pudiéramos haber aprovechado la crisis del bipartidismo en un momento determinado para ganar réditos políticos. Mucha gente nos criticó diciendo que habíamos sido ingenuos en apoyar un pacto político que fortalecía el bipartidismo. Quizás sí, pero lo hicimos pensando que era ante todo importante la estabilidad democrática del país, los intereses de la nación, antes que nuestros propios intereses, y creo que eso fue una contribución importante de nosotros al fortalecimiento democrático del país. Y eso es lo que me parece que en este momento hay ausencia en la clase política, en el cual prevalecen los intereses de partido, de grupo o personales y no los intereses de la nación. Y eso es una situación preocupante que de alguna manera u otra no contribuye a fortalecer, digamos, el partido. Y fíjese que otra cosa que quisiera comparar, de esa crisis política había necesidad de hacer reformas a la ley electoral, hablando de reformas a la ley electoral, y esas se concretaron. Y ahí no todos los acuerdos nos fueron dados a nosotros, los partidos pequeños. Por ejemplo, nosotros luchábamos por el voto separado, que no existía. Sí. Necesitábamos que nos dieran espacios igualitarios en los medios de comunicación, pero eso tampoco pasó. Son algunas de las cosas que le quiero decir. Pero la ley pasó y la ley rigió las elecciones siguientes del periodo de 1989 con la nueva reforma a la ley electoral, como resultado de un acuerdo que fue cumplido por todos los partidos políticos. Y eso es lo que está ausente actualmente, ¿verdad? Y eso lo quiero señalar, porque si algo debemos de aprender de la historia, son las lecciones aprendidas, pero las buenas lecciones aprendidas, que nos permiten superar crisis y establecer caminos para despejar de alguna manera u otra el espectro de incertidumbre que se cierne muchas veces cuando hay después de una crisis política en el país. Bien, ¿qué es lo que se avisora en el futuro? Esto lo vamos a conocer después de la pausa comercial. ¿Qué se avisora para el futuro de nuestro país? ¿Cómo los políticos deberían de manejar los presupuestos que se les están asignando a las diferentes secretarías? ¿Cómo volver a confiar en aquellos políticos, en aquellos diputados? Don Efraín, con su experiencia, ¿qué podemos decir sobre esto? Bueno, mire, yo lo primero que creo que hay que tomar las cosas con seriedad y hay que cumplir los compromisos. Este tema del presupuesto del país, pues siempre ha sido un tema elusivo, ¿no? Se ha aprobado siempre con las directrices del partido gobernante y muy poco la oposición ha podido cambiar determinadas cosas. No obstante que eso ha pasado, y ese es un punto que yo le quería decir. En Honduras lo que existe realmente es una partidocracia, son los partidos los que manejan todo. Y eso es lo que hay que cambiar. Yo creo que las reformas políticas, que para mí son fundamentales, no se puede estar hablando de convocar a unas elecciones, aunque sean internas de los partidos,
con las mismas reglas del juego con las cuales se aplicaron en las elecciones del 2013 y el 2017, porque eso lo que impulsa es a generar más desconfianza, más falta de credibilidad en las elecciones y no garantiza de ninguna manera elecciones limpias, creíbles, confiables y transparentes, que creo que es lo más importante. Y hay unas reformas que están pendientes, que no han sido discutidas y hemos visto que el partido de gobierno especialmente se niega a poderlas discutir y aprobar, que es la segunda vuelta y el tema de la reelección, porque eso hay que definirlo de una vez por todas. Ha sido causa de crisis permanente a lo largo de la reciente historia política de Honduras. Entonces yo sugiero de que ahora hay una realidad política, hay un sistema de multipartidos, aunque realmente todavía, digamos, los dos grandes partidos tienen en la mayoría el electorado con la inclusión de Libre, que es un nuevo partido, pero que de alguna manera u otra hay una gran cantidad del electorado hondureño que todavía no tiene un partido y vota de manera independiente. Don Efraín. Lo que tenemos que hacer es, y con esto quizás termino, es cómo esa clase política pueden llegar a un acuerdo de tal manera que el proceso electoral se pueda desarrollar en condiciones de normalidad y estabilidad, sin crispaciones y enfrentamientos. Y eso requiere un acuerdo político de todas las fuerzas en el cual las diferentes partes cedan para poder tener un instrumento electoral que garantice precisamente las elecciones, que garantice a su vez la voluntad soberana del pueblo expresado en las urnas. Don Efraín, le tengo una consulta, quizás una consulta de nuestra generación. En su época habían futbolistas, habían cantantes, habían artistas en el Congreso Nacional, tomando en cuenta que se ha criticado la tarea que han hecho ellos en el hemiciclo legislativo actualmente. No, fíjese que no, de lo que yo recuerdo no, ¿verdad? Lo que habían sí eran dirigentes campesinos y sindicales, ¿verdad? Y algunos representantes de la empresa privada. Por ejemplo, recuerdo a don Edmond Bográn, por ejemplo, que era diputado por el Partido Liberal, y diferentes líderes destacados, digamos, de la sociedad hondureña. En realidad no importaría, digamos, que si es joven, viejo, o si es un cantante, pero que asuma el papel de honor y dignidad que significa representar al pueblo que votó por usted. Y me parece que ese compromiso no existe, sino que son fieles al partido que los eligió, pero no a la gente que votó por ellos. Y esa es la realidad. Y mientras los partidos políticos sigan o continúen poniendo personas que son como borregos, que no actúan con independencia en el Congreso Nacional cuando deberían de actuarlo, cuando se están en juego los intereses del país, creo que eso es lo que hace falta. Es un tema de ética política que me parece que está bien ausente, ¿no? En este momento. Usted fue candidato... Sí. Usted fue candidato, disculpe por el tiempo, usted fue candidato presidencial. De este repertorio de imágenes que hemos visto del Partido Nacional de Honduras, del Partido Libertad y Refundación Libre, de los partidos emergentes, ¿a quién mira más fuertes en estas nuevas contiendas electorales que se aproximan a partir de marzo del año 2021? Mire, el panorama está complicado, ¿verdad? Yo no veo que individualmente haya una fuerza más que todo. Claro, los tres grandes partidos, el Partido Liberal, el Nacional y Libre, son los que acaparan la mayor parte del electorado, pero no son las únicas expresiones políticas ni sociales que hay en el país. Por lo tanto, en ausencia, digamos, y por eso es tan importante la segunda vuelta, es que podemos asistir nuevamente, como lo hemos visto en el pasado, que surja un presidente nuevamente de minoría y un presidente de partido político, y no un presidente que tenga la legitimidad social de una amplia mayoría del electorado hondureño. Entonces ahí es donde viene la importancia de la segunda vuelta como una reforma política básica, desde mi punto de vista, garantizar esa legitimidad que el país necesita, porque el país necesita unidad, pero requiere legitimidad del gobierno y además la capacidad de poder generar confianza en la población. Y mientras eso no se dé,
Estamos frente a un panorama de incertidumbre que creo que no ayuda, sobre todo cuando estamos a las puertas también, o ya estamos en una crisis económica de grandes proporciones en medio de una pandemia. Entonces yo creo que todos estos factores nos deben llamar poderosamente la atención para que haya un cambio de actitud frente a los intereses de la nación. Yo creo que lo que se llama oposición, yo he sostenido y sigo sosteniendo la importancia de lograr una amplia coalición que permita precisamente lograr una opción no solamente que pueda triunfar, sino que pueda aglutinar la mayor parte del electorado nacional, que creo que eso le daría al próximo gobierno fortaleza, consolidación, pero también requiere un liderazgo maduro. Ya para finalizar. Sí. Sí. Yo con esto termino. Yo solo quiero señalar la experiencia chilena después del golpe de la dictadura de Pinochet, cómo los partidos de oposición lograron concertar una alianza de partidos para la democracia, independientemente de grandes diferencias del Partido Demócrata Cristiano Chileno, el Partido Socialista y otros partidos de la izquierda chilena, lograron conjugar una coalición atrayendo las coincidencias, ¿no? Igualmente el Frente Amplio en el Uruguay. Entonces, hay muchos ejemplos donde la madurez política es necesario para lograr precisamente la estabilidad y la normalidad que el país necesita. Le agradecemos esta tarde su participación, don Efraín. Sin duda alguna son aportes políticos que se deben de tomar en cuenta en la actualidad. Muy buenas tardes y un abrazo a la distancia, don Efraín. Gracias a ustedes por la invitación y un saludo a todo el pueblo hondureño en este día, en este mes de la patria. Gracias. Vámonos a una pausa comercial, regresamos. Bien, hoy se ha realizado la sesión en el Congreso Nacional de la República y los diputados de Libertad y Refundación Libre han tomado la decisión de no asistir virtualmente a esta sesión. Sin embargo, hemos visto la presencia de algunos diputados, entre ellos Carlos Zelaya, Juan Barahona, donde han participado en esta sesión. Tenemos en comunicación con Jorge Cálix a esta hora de la tarde. Abogado, cuéntenos cuál ha sido la determinación definitiva de Libre. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, antes que nada, quiero corregir esta información porque ni don Carlos Zelaya ni Juan Barahona estuvieron presentes en la sesión del Congreso. Estuvimos a esa misma hora en sesión de bancada, así que es físicamente imposible que estuvieran en dos lugares al mismo tiempo. Ellos no estuvieron en la sesión de la bancada del Congreso porque en sesión de bancada se tomó como determinación no asistir a sesiones del Congreso hasta que el Partido Nacional decida resolver la situación, el problema electoral que ha creado con la no aprobación de la nueva ley electoral. Y les explico brevemente qué es lo que ha pasado. Abogado. La ley dígame. Sí, lo decíamos porque hemos visto en los screens de pantalla, en las imágenes que sube la página del Congreso Nacional HN, que ahí salen ellos, entonces por eso lo he manifestado de esa forma. No sabemos si son screens de pantalla actuales o de antes. También, ¿verdad? Sí, tienen que ser viejos. Gracias por la aclaración. Tienen que ser viejos, no son de la sesión de hoy porque ellos, los dos, estaban en la sesión de bancada. Así que es completamente falso que estuvieran en la sesión del Congreso. Precisamente porque hemos decidido no asistir hasta que el Partido Nacional decida resolver el problema que ellos mismos han generado en el cronograma electoral, que al día de hoy ya está desfasado. Y les explico por qué. Según la ley electoral actual, dice que se tiene que convocar elecciones 6 meses antes de las elecciones primarias. Eso fue el domingo pasado. El domingo 13 era la fecha para hacer la convocatoria a elecciones. Habiendo explicado esto, ese mismo día también el Registro Nacional tuvo que haber entregado al Consejo Nacional Electoral la información para que el Consejo pudiera elaborar el censo provisional. El registro no la entregó. Y no la entregó alegando que la información que tiene para poder entregar está mala. La información que tiene es la del censo del 2017. Y el mismo comisionado presidente, avalado por los otros dos comisionados, es decir, los 3 comisionados de manera unánime de las 3 fuerzas políticas más importantes del país, han dicho que no pueden enviarle al Consejo una información que está mala, refiriéndose al censo electoral de 2017, y que no le pueden enviar
la información que ya han obtenido por el enrolamiento, porque apenas van 1.5 millones de personas enroladas, que habría que esperar a que el proceso concluyera para que ellos pudieran entregar una información válida y certificada al Consejo Nacional Electoral. Como el registro no dio la información, el Consejo, como efecto dominó, no pudo entregar el día 15 de septiembre a los partidos políticos la exhibición del censo. Sí. O sea, el 15 de septiembre el censo tuvo que haber estado exhibido en todos los registros municipales a nivel nacional. Hoy es 17, 2 días van ya, y no se ha exhibido el censo. Abogado, todo esto, tenemos entendido que mañana hay una reunión de la bancada Libertad, una reunión en la bancada del Partido Libertad y Refundación Libre. Aquí se va a definir si van a participar o no en las primarias. ¿Cómo explicar esto? ¿Cómo se avisora este panorama electoral entonces para Libre? Bueno, es una reunión de la coordinación nacional, no solo de la bancada. La bancada sí. Es uno de los órganos que compone el partido. En esta reunión tenemos que tomar decisiones. ¿Por qué digo que tenemos que tomar decisiones? Pues, hombre, hemos visto cómo han convocado con la ley vieja. No hay nuevo censo, no hay reformas electorales y así nos quieren mandar a un proceso electoral. Libre tiene que tomar una determinación que no puede ser tomada por mayoría, sino que por unanimidad de todos los sectores que componen el Partido Libertad y Refundación. En Libre, y esto para que le quede claro a todo el mundo, si una corriente decide participar en elecciones, todo el partido participa en elecciones. No es cierto que se busca imponer o que se busca evitar elecciones primarias. Es que no se puede. En un partido como Libre no se puede, porque la misma ley dice que si hay más de una corriente en contienda, hay que ir a elecciones forzosamente. Libre tiene 4 precandidatos al día de hoy, 4 precandidatos presidenciales y al menos 8 corrientes políticas. En consecuencia, estamos obligados a ir a elecciones, pero nosotros tenemos que tomar una determinación respaldada por la coordinación. Que no vaya a decir el movimiento X o el movimiento Z, esa decisión de la bancada es una decisión que la han tomado de manera unilateral. Nosotros tenemos que ejecutar las decisiones que emanen de nuestro órgano supremo, que es precisamente la coordinación nacional. Abogado, ya para finalizar, como decimos los hondureños, están arriesgando ya el pellejo prácticamente, como decimos, ¿verdad? Porque están con una ley electoral, van a unas elecciones primarias con una ley electoral vigente, actual, no con la nueva. Bueno, esas son las cosas que nosotros tenemos varios meses de venir denunciando. Hace varios meses dijimos que el Partido Nacional nos quería llevar a esto y en aquel momento nos tildaron de locos, de que queríamos obstruir el proceso electoral. Mire cómo estamos, con un cronograma electoral al día de hoy con 2 actividades totalmente incumplidas. La entrega del censo, de la información para elaborar el censo por parte del registro del Consejo y la exhibición del censo por parte del Consejo Nacional Electoral. Y así se van a ir incumpliendo otras. Esto es un efecto dominó. Se incumple la actividad 1, por ende se va a incumplir la 2. Se incumple la 2, por ende se va a incumplir la 3. En consecuencia, el proceso electoral hoy está en vilo y nosotros como Libre lo que queremos es resolverlo. Que el Partido Nacional convoque a una sesión y por eso no hemos asistido hoy, porque en la sesión de hoy solo se tocaron, como popularmente se le conocen a ustedes, los amigos de la prensa, churritos, nada trascendental. El día que quieran convocarnos para resolver este desfase en el cronograma electoral, ahí estamos. Y ahí están nuestros 30 votos habilitados, dispuestos para resolver este problema de una vez por todas. Bien, le agradecemos esta comunicación, esta participación, abogado Jorge Calix. Un abrazo a la distancia. Feliz tarde. Bueno, hasta aquí Día Político. Vamos a estar a la espera de esta reunión del Partido Libertad y Refundación Libre y su bancada. Hasta aquí Día Político. A continuación, el licenciado Edgardo Melgar con Noticieros Hoy Mismo.